Lo mismo que cuando estaba junto al tablado de un café cantante. Vaya por esas manitas de oro. A ver otra. ¿Le gusta a usted la música? Preguntó la dama. Oh, mucho. Gallardo nunca se había hecho esta pregunta hasta entonces, pero indudablemente le gustaba. Doña Sol pasó lentamente del ritmo vivo de los cantos populares a otra música más lenta, más solemne, que el Espada, en su sabiduría filarmónica, reconoció como música de iglesia. Ya no lanzaba exclamaciones de entusiasmo. Sentíase invadido por una deliciosa inmovilidad. Cerrábanse sus ojos. Adivinaba que, por poco que durase este concierto, iba a dormirse. Para evitarlo, Gallardo contemplaba a la hermosa señora, vuelta de espaldas a él. ¡Qué cuerpo, madre de Dios! Sus ojos africanos fijábanse en la nuca de redonda blancura, coronada por una aureola de pelos de oro locos y rebeldes. Una idea absurda danzaba en su embotado pensamiento, manteniéndolo despierto con el cosquilleo de la tentación. ¿Qué haría esta gachí si yo me levantase, y, pasito a pasito, fuese a darle un beso en ese morrillo tan rico? Pero sus propósitos no pasaban de un mal pensamiento. Le inspiraba a aquella mujer un respeto irresistible. Se acordaba, además, de las palabras de su apoderado. De la arrogancia con que sabía espantar a los moscones molestos. De aquel jueguecito aprendido en el extranjero que la hacía manejar a un hombrón como si fuese un guiñapo. Siguió contemplando la blanca nuca, como una luna envuelta en nimbo de oro, al través de las nieblas que tendía el sueño ante sus ojos. Iba a dormirse. Temía que de pronto un ronquido grosero cortase esta música incomprensible para él, y que, por lo mismo, debía ser magnífica. Se pellizcaba las piernas para espabilarse. Extendía los brazos. Cubríase la boca con una mano para ahogar sus bostezos. Pasó mucho tiempo. Gallardo no estaba seguro de si había llegado a dormir. De pronto sonó la voz de Doña Sol, sacándole de su penosa somnolencia. Había dejado a un lado el cigarrillo de azules espirales, y con una media voz que acentuaba las palabras, dándolas temblores apasionados, cantaba acompañándose de las melodías del piano. El torero avanzó los oídos para entender algo. Ni una palabra. Eran canciones extranjeras. Maldita sea. ¿Por qué no un tango o una solea? Y aún querrían que un cristiano no se durmiese. Doña Sol ponía los dedos en el teclado, mientras sus ojos vagaban en lo alto, echando la cabeza atrás, temblándole el firme pecho con los suspiros musicales. Era la plegaria de Elsa, el lamento de la Virgen rubia pensando en el hombre fuerte, el bello guerrero, invencible para los hombres y dulce y tímido con las mujeres. Soñaba despierta al cantar, poniendo en sus palabras temblores de pasión, subiéndole a los ojos una lacrimosidad emocionante. El hombre sencillo y fuerte, el guerrero, tal vez estaba detrás de ella. ¿Por qué no? No tenía el aspecto legendario del otro, era rudo y torpe. Pero ella veía aún, con la limpieza de un recuerdo enérgico, la gallardía con que días antes había corrido en su auxilio, la sonriente confianza con que había peleado con una fiera mugidora, lo mismo que los héroes wagnerianos peleaban con dragones espantosos. Sí, él era su guerrero. Y sacudida desde los talones hasta la raíz de los cabellos por un miedo voluptuoso, dándose por vencida de antemano, creía adivinar el dulce peligro que avanzaba a sus espaldas. Veía al héroe, al paladín, levantarse lentamente del sofá, con sus ojos de árabe fijos en ella. Sentía sus pasos cautelosos. Percibía sus manos al posarse sobre sus hombros. Luego, un peso de fuego en la nuca, una marca de pasión que la sellaba para siempre, haciéndola su sierva.
pero terminó la romanza sin que nada ocurriese, sin que sintiera en su dorso otra impresión que sus propios estremecimientos de miedoso deseo. Decepcionada por este respeto, hizo girar el taburete del piano, y cesó la música. El guerrero estaba frente a ella hundido en el sofá, con una cerilla en la mano, intentando encender por cuarta vez el cigarro y abriendo desmesuradamente los ojos para defenderse del entorpecimiento de sus sentidos. Al verla fijos los ojos en él, Gallardo se puso de pie. ¡Ay! El momento supremo iba a llegar. El héroe marchaba hacia ella para estrujarla con varonil apasionamiento, para vencerla, haciéndola suya. Buenas noches, doña Sol. Me voy, es tarde. Usted querrá descansar. A impulsos de la sorpresa y el despecho, ella también se puso de pie, y sin saber lo que hacía, le tendió la mano. Torpe y sencillo como un héroe. Pasaron atropelladamente por su pensamiento todos los convencionalismos femeniles, los reparos tradicionales, que no olvida ninguna mujer ni aun en los momentos de mayor abandono. No era posible su deseo. La primera vez que entraba en su casa. Ni el más leve simulacro de resistencia. Ir ella a él. Pero al estrechar la mano de la espada vio sus ojos. Unos ojos que solo sabían mirar con apasionada fijeza, confiando a la muda tenacidad sus esperanzas tímidas, sus deseos silenciosos. No te vayas. Ven, ven. Y no dijo más. Una gran satisfacción para su vanidad vino a unirse a los numerosos motivos que hacían que Gallardo sintiérase orgulloso de su persona. Cuando hablaba con el marqués de Moraima contemplábalo con un cariño casi filial. Aquel señor vestido como un hombre del campo, rudo centauro de sajones y fuerte garrocha, era un ilustre personaje que podía cubrirse el pecho de bandas y cruces y vestir en el Palacio de los Reyes una casaca llena de bordados con una llave de oro cosida a un faldón. Sus más remotos ascendientes habían llegado a Sevilla con el monarca que expulsó a los moros, recibiendo como premio de sus hazañas inmensos territorios quitados al enemigo, restos de los cuales eran las vastas llanuras en las que pasían actualmente los toros del marqués. Sus abuelos más próximos habían sido amigos y consejeros de los monarcas, gastando en el fausto de la corte una gran porción de su patrimonio. Y este gran señor bondadoso y franco, que guardaba en la llaneza de su vida campesina la distinción de su ilustre ascendencia, era para Gallardo algo así como un pariente próximo. El hijo del remendón enorgullecíase lo mismo que si hubiese entrado a formar parte de la noble familia. El marqués de Moraima era su tío. Y aunque no pudiera confesarlo públicamente ni el parentesco fuese legítimo, consolábase pensando en el dominio que ejercía él sobre una hembra de la familia, gracias a unos amoríos que parecían reírse de todas las leyes y prejuicios de raza. Primos suyos eran también, y parientes en grado más o menos cercano, todos aquellos señoritos que antes le acogían con la familiaridad tanto desdeñosa con que los aficionados de rango hablan a los toreros, y a los que ahora comenzaba él a tratar como si fuesen sus iguales. Acostumbrado a que doña Sol hablase de ellos con la familiaridad del parentesco, Gallardo creía vejatorio para su persona no tratarlos con igual confianza. Su vida y sus costumbres habían cambiado. Entraba poco en los cafés de la calle de las Sierpes, donde se reunían los aficionados. Eran buenas gentes, sencillas y entusiastas, pero de poca importancia. Pequeños comerciantes. Obreros que se habían convertido en patronos, modestos empleados, vagos sin profesión que vivían milagrosamente de ocultos expedientes, sin otro oficio conocido que hablar de toros. Pasaba Gallardo ante los ventanales de los cafés, saludando a sus entusiastas, que le respondían con grandes manoteos para que entrase. Ahora Huervo.
Y no volvía, pues se metía en una sociedad de la misma calle, un club aristocrático, con domésticos de calzón corto, imponente decoración gótica y servicios de plata sobre la mesa. El hijo de la señora Angustias conmovíase con una sensación de vanidad cada vez que pasaba entre los criados, erguidos militarmente dentro de sus fracs negros, y un servidor imponente como un magistrado, con cadena de plata al cuello, pretendía tomarle el sombrero y el bastón. Daba gusto rozarse con tanta gente distinguida. Los jóvenes, hundidos en altos sitiales de drama romántico, hablaban de caballos y mujeres y llevaban la cuenta de cuantos desafíos se realizaban en España, pues todos eran hombres de honor quisquilloso y obligatoria valentía. En un salón interior se tiraba a las armas. En otro se jugaba desde las primeras horas de la tarde hasta después de salido el sol. Toleraban a Gallardo como una originalidad del club, porque era torero, decente, vestía bien, gastaba dinero y tenía buenas relaciones. Es muy ilustrado, decían los socios con gran aplomo, reconociendo que sabía tanto como ellos. La personalidad de don José el apoderado, simpática y bien emparentada, servía de garantía al torero en esta nueva existencia. Además, Gallardo, con su malicia de antiguo chicuelo de la calle, sabía hacerse querer de esta juventud brillante, en la que encontraba los parientes a docenas. Jugaba mucho. Era el medio mejor para estar en contacto con su nueva familia, estrechando las relaciones. Jugaba y perdía, con la mala suerte de un hombre afortunado en otras empresas. Pasaba las noches en la sala del crimen, como llamaban a la pieza del juego, y rara vez conseguía ganar. Su mala suerte era motivo de vanidad para el club. Anoche llevó paliza el Gallardo, decían los socios. Lo menos perdió 11.000 pesetas. A este prestigio de fuerza, así como la serenidad con que abandonaba el dinero, hacía que le respetasen sus nuevos amigos, viendo en él un firme sostenedor del juego de la sociedad. La nueva pasión se apoderó rápidamente de la espada. Domináronle las emociones del juego, hasta el punto de hacerle olvidar algunas veces a la gran señora, que era para él lo más interesante del mundo. Jugar con lo mejor de Sevilla. Verse tratado como un igual por los señoritos, con la fraternidad que crean los préstamos de dinero y las emociones comunes. Una noche se desprendió de golpe sobre la mesa verde una gran lámpara de globos eléctricos que iluminaba la pieza. Hubo obscuridad y barullo, pero en esta confusión sonó imperiosa la voz de Gallardo. Karma, señores. Aquí no ha pasado nada. Continúa la partida. Que traigan velas. Y la partida continuó, admirándole los compañeros de juego por su enérgica oratoria más aún que por los toros que mataba. Los amigos del apoderado preguntábanle sobre las pérdidas de Gallardo. Se iba a arruinar. Lo que ganaba en los toros se lo comería el juego. Pero don José sonreía desdeñoso, pluralizando la gloria de su matador. Para este año tenemos más corridas que nadie. Nos vamos a cansar de matar toros y ganar dinero. Dejad que el niño se divierta. Para eso trabaja y es quien es. El primer hombre del mundo. Consideraba don José como una gloria más de su ídolo el que la gente admirase la serenidad con que perdía el dinero. Un matador no podía ser igual a los demás hombres, que andan a vueltas con los céntimos. Por algo ganaba lo que quería. Además, satisfacíale como un triunfo propio, como algo que era obra suya, el verle metido en un círculo donde no todos podían entrar. Es el hombre del día. Decía con aire agresivo a los que criticaban las nuevas costumbres de Gallardo. No va con granujas ni se mete en tabernas, como otros matadores. ¿Y qué hay con eso? Es el torero de la aristocracia, porque quiere y puede. Lo demás son envidias.
En su nueva existencia, Gallardo no solo frecuentaba el club, sino que algunas tardes se metía en la Sociedad de los 45. Era a modo de un senado de la tauromaquia. Los toreros no encontraban fácil acceso en sus salones, quedando así en libertad los respetables próceres de la afición para emitir sus doctrinas. Durante la primavera y el verano reuníanse los 45 en el vestíbulo de la sociedad y parte de la calle. Sentados en sillones de junco, a esperar los telegramas de las corridas. Creían poco en las opiniones de la prensa. Además, necesitaban conocer las noticias antes de que saliesen en los periódicos. Llegaban a la caída de la tarde telegramas de todos los lugares de la península donde se había celebrado corrida, y los socios, luego de escuchar su lectura con religiosa gravedad, discutían, levantando suposiciones sobre el laconismo telegráfico. Era una función que les llenaba de orgullo, elevándolos sobre los demás mortales, de permanecer tranquilamente sentados a la puerta de la sociedad tomando el fresco y saber de una manera cierta, sin exageraciones interesadas, lo que había ocurrido aquella tarde en la Plaza de Toros de Bilbao, en la de La Coruña, la de Barcelona o la de Valencia, las orejas que había alcanzado un matador, las silbas que se había llevado otro, mientras sus conciudadanos vivían en la más triste de las ignorancias y paseaban por las calles teniendo que aguardar la noche con la salida de los periódicos. Cuando había hule, y llegaba un telegrama anunciando la terrible cogida de un torero de la tierra, la emoción y la solidaridad patriótica ablandaban a los respetables senadores, hasta el punto de participar a cualquier transeúnte amigo el importante secreto. La noticia circulaba instantáneamente por los cafés de la calle de las Sierpes, y nadie la ponía en duda. Era un telegrama recibido en los 45. El apoderado de Gallardo, con su entusiasmo agresivo y ruidoso, turbaba la gravedad social. Pero le toleraban por ser antiguo amigo, y acababan riendo de sus cosas. Les era imposible a aquellas personas sesudas discutir tranquilamente con don José sobre el mérito de los toreros. Muchas veces, al hablar de Gallardo, un chico valiente pero con poco arte, miraban temerosos hacia la puerta. «Que viene Pepe», decían, y la conversación quedaba rota. Entraba Pepe agitando sobre su cabeza el papel de un telegrama. «¿Tienen ustedes noticias de Santander? Aquí están. Gallardo, 2 estocadas 2 toros, y en el segundo la oreja». «Nada. Lo que yo digo. El primer hombre del mundo». El telegrama de los 45 era distinto muchas veces, pero el apoderado apenas pasaba por él una mirada de desprecio, estallando en ruidosa protesta. «Mentira. Todo envidia. Mi papel es el que vale. Aquí lo que hay es rabia porque mi niño quita muchos moños». Y los socios acababan riendo de don José, llevándose un dedo a la frente para indicarle su locura, bromeando sobre el primer hombre del mundo y su gracioso apoderado. Poco a poco, como inaudito privilegio, consiguió introducir a Gallardo en la sociedad. Llegaba el torero con el pretexto de buscar a su apoderado, y acababa sentándose entre aquellos señores, muchos de los cuales no eran amigos suyos y habían escogido, su matador, entre los espadas rivales. La decoración de la casa social tenía carácter, como decía don José. Altos zócalos de azulejos árabes, y en las paredes, de inmaculada nitidez, vistosos carteles anunciadores de antiguas corridas, cabezas disecadas de toros famosos por el número de caballos que mataron o por haber herido a un torero célebre, capotes de lujo y stocks regalados por ciertos espadas al cortarse la coleta, retirándose de la profesión. Los criados, vestidos de frac, servían a los señores en trajes de campo o despechugados durante las calurosas tardes de verano.
En Semana Santa y otras grandes fiestas de Sevilla, cuando ilustres aficionados de toda España se presentaban a saludar a los 45, la servidumbre iba de calzón corto y peluca blanca, con librea roja y amarilla. De esta guisa, como lacayos de casa real, servían las bateas de manzanilla a los ricos señores, algunos de los cuales habían suprimido la corbata. Por las tardes, al presentarse el decano, el ilustre marqués de Moraima, los socios formaban círculo en profundos sillones, y el famoso ganadero ocupaba un asiento más alto que los otros, a modo de trono, desde el cual presidía la conversación. Comenzaban siempre hablando del tiempo. Eran en su mayor parte ganaderos y ricos labradores, que vivían pendientes de las necesidades de la tierra y las variaciones del cielo. El marqués exponía las observaciones de su sabiduría, adquirida en interminables cabalgadas por la llanura andaluza, desierta, inmensa, de dilatados horizontes, como un mar de tierra, en el que eran los toros a modo de adormecidos tiburones que marchaban lentamente entre las oleadas de hierbajos. Siempre veía en la calle, al dirigirse al círculo, un papelito movido por el viento, y esto le servía de base para sus predicciones. La sequía, cruel calamidad de las llanuras andaluzas, les hacía discurrir tardes enteras. Y cuando, después de largas semanas de expectación, el cielo encapotado soltaba algunas gotas gruesas y calientes, los grandes señores campesinos sonreían gozosos, frotándose las manos, y el marqués decía sentenciosamente, mirando los anchos redondeles que mojaban la acera: La gloria Dio. Cagota de esas es una moneda de 5 duros. Cuando el tiempo no les preocupaba, eran las reses el objeto de su conversación, y especialmente los toros, de los que hablaban con ternura, como si estuviesen ligados a ellos por un parentesco de raza. Los ganaderos escuchaban con respeto las opiniones del marqués, reconociendo el prestigio de su fortuna superior. Los simples aficionados que no salían de la ciudad admiraban su pericia de criador de reses bravas. Lo que sabía aquel hombre. Mostrábase convencido de la grandeza de sus funciones al hablar de los cuidados que exigen los toros. De cada 10 becerros, 8 o 9 eran destinados a la carne, luego de tentarlos para apreciar su fiereza. Solo 1 o 2 que se mostraban ante el hierro de la garrocha bravucones y acometedores pasaban a ser considerados como animales de lidia, viviendo aparte, con toda clase de cuidados. ¿Y qué cuidados? Una ganadería de toros bravos. Decía el marqués. No debe ser negocio. Es un lujo. Le dan a uno por un toro de corrías 4 o 5 veces más que por un buey de carnicería. Pero lo que cuesta. Había que cuidarlo a todas horas, preocuparse de los pastos y las aguas, trasladarlo de un sitio a otro con los cambios de temperatura. Cada toro costaba más que el mantenimiento de una familia. Y cuando estaba ya en sazón, había que cuidarlo hasta el último momento, para que no se desgraciase y se presentara en el redondel honrando la divisa de la ganadería que ondeaba en su cuello. El marqués, en ciertas plazas, había llegado a pelearse con empresarios y autoridades, negándose a dar sus reses porque la banda de música estaba colocada sobre los toriles. El ruido de los instrumentos aturdía a los nobles animales, quitándoles bravura y serenidad cuando salían a la plaza. Son lo mismo que nosotros. Decía con ternura. Solo les falta el habla. ¿Qué? Digo como nosotros. Los hay que valen más que una persona. Y hablaba del lobito, un toro viejo, un cabestro, asegurando que no lo vendería aunque le diesen por el Sevilla entera con su Giralda. Apenas llegaba galopando por las vastas dehesas a la vista de la torada en que vivía esta joya, bastábale un grito para llamar su atención. Lobito. Y Lobito, abandonando a sus compañeros, venía al encuentro del marqués,
mojando con su hocico bondadoso las botas del jinete, y eso que era un animal de gran poder y le tenían miedo. Los demás de la torada. Desmontábase el ganadero, y sacando de las alforjas un pedazo de chocolate, se lo daba al lobito, que movía agradecido el testuz, armado de unos cuernos descomunales. Con un brazo apoyado en el cuello del cabestro, avanzaba el marqués, metiéndose tranquilamente en el grupo de toros, que se agitaban inquietos y feroces por la presencia del hombre. No había cuidado. Lobito marchaba como un perro, cubriendo al amo con su cuerpo, y miraba a todas partes, queriendo imponer respeto a los compañeros con sus ojos inflamados. Si alguno, más audaz, se acercaba a olisquear al marqués, encontrábase con los amenazantes cuernos del cabestro. Si varios se unían con pesada torpeza, impidiéndoles el paso, Lobito metía entre ellos el armado testuz, abriéndose calle. Un gesto de entusiasmo y de ternura conmovía los labios afeitados del marqués y las blancas patillas al recordar los altos hechos de algunos animales salidos de sus dehesas. El toro. El animal más noble del mundo. Si los hombres se le pareciesen, mejor andaría tú. Ahí tienen ustedes al pobre coronel. ¿Se acuerdan de aquella alhaja? Y señalaba una gran fotografía con lujoso marco, que le representaba a él en traje de monte, mucho más joven, rodeado de varias niñas vestidas de blanco, y sentados todos en el centro de una pradera sobre un montón negruzco, a un extremo del cual se destacaban unos cuernos. Este banco obscuro e informe, de agudo dorso, era coronel. Grandote y bravucón para los compañeros de torada, mostrábase de una servidumbre cariñosa con el amo y su familia. Era como esos mastines feroces con los extraños, a los cuales los niños de la casa tiran de la cola y las orejas, aguantando con ronquidos de bondad todas sus diabluras. El marqués llevaba junto a él a sus hijas, que eran de corta edad, y el animal olisqueaba las blancas faldillas de las pequeñas, agarradas temerosamente a las piernas de su padre, hasta que, con la repentina audacia de la niñez, acababan rascándole el hocico. Échate, coronel. Coronel descansaba sobre sus patas dobladas, y la familia sentábase en sus costillares, agitados por el rurru de fuelle de su poderosa respiración. Un día, después de muchas vacilaciones, lo vendió el marqués para la plaza de Pamplona, y asistió a la corrida. El de Moraima conmovíase recordando el suceso. Sus ojos se ponían mates con el empañamiento de la emoción. No había visto en su vida toro como aquel. Salió a la arena guapamente y se quedó plantado en mitad de ella, con el asombro de la luz después de la lobreguez del toril y del bullicio de miles de personas luego del silencio de los corrales. Pero así que le pinchó un picador, pareció llenar la plaza entera con su grandiosa bravura. No hubo para él ni hombres, ni caballos, ni nada. En un momento tumbó todos los jamelgos, enviando por el aire a los piqueros. Los peones corrían. La plaza era un herraero. El público pedía más caballos, y Coronel, en los medios, esperaba que se acercase alguien, para llevárselo por delante. No se verá nada como aquello, de nobleza y de poder. Bastaba que lo citasen pa' que acudiese, entrando con una nobleza y un arranque que volvía loco al público. Cuando tocaron a matar, con 14 puyazos que llevaba en el cuerpo y las banderillas completas, estaba tan guapo y tan valiente como si no hubiese salido de la dehesa. Entonces, el ganadero, al llegar a este punto, deteníase siempre, para afirmar su voz, que se hacía trémula. Entonces, el marqués de Moraima, que estaba en un palco, se vio, sin saber cómo, detrás de la barrera, entre los mozos, que corrían con la agitación de la accidentada lidia, y cerca del maestro, que preparaba su muleta con cierta calma, como queriendo
retardar el momento de verse frente a frente con un animal de tanto poder. Coronel, gritó el marqués sacando medio cuerpo fuera de la barrera y golpeando las tablas con las manos. El animal no se movía, pero levantaba la cabeza con estos gritos, lejanos recuerdos de un país que no volvería a ver. Coronel. Hasta que, volviendo la cabeza, vio a un hombre que le llamaba desde la barrera, y le acometió en línea recta. Pero en mitad de la carrera refrenó el paso y se aproximó lentamente, hasta tocar con sus cuernos los brazos tendidos hacia él. Llegaba con el pescuezo barnizado de rojo por los hilillos de sangre que se escapaban de los palos hincados en su cuello y los desgarrones de la piel, en los cuales quedaba al descubierto el músculo azul. Coronel. Hijo mío. Y el toro, como si comprendiese estas explosiones de ternura, alzaba el hocico, mojando con su baba las patillas del ganadero. ¿Por qué me has traído aquí? Parecían decir sus ojos fieros inyectados de sangre. Y el marqués, sin saber lo que hacía, besó varias veces las narices de la bestia, húmedas por los bufidos rabiosos. Que no lo maten, gritó una buena alma en los tendidos. Y como si estas palabras reflejaran el pensamiento de todo el público, una explosión de voces conmovió la plaza, al mismo tiempo que millares de pañuelos aleteaban en los tendidos como bandas de palomas. Que no lo maten. En aquel instante, la muchedumbre, movida por confusa ternura, despreciaba su propia diversión, aborrecía al torero con su traje vistoso y su heroicidad inútil, admiraba el valor de la bestia, y sentíase inferior a ella, reconociendo que, entre tantos miles de racionales, la nobleza y la sensibilidad estaban representadas por el pobre animal. Me lo llevé, decía conmovido el marqués. Le devolví al empresario sus 2000 pesetas. Mi hacienda entera le hubiese dado. Al mes de pastar en la dehesa ya no le quedaban ni señales en el morrillo. Quise que aquel valiente muriese de viejo. Pero los buenos no prosperan en este mundo. Un toro marrajo, que no era capaz de mirarlo de frente, lo mató a traición de una corna. El marqués y sus compañeros en la crianza de reses pasaban rápidamente de esta ternura con las bestias al orgullo que les infundía su fiereza. Había que ver el desprecio con que hablaban de los enemigos de las corridas, de los que vociferan contra este arte en nombre de la protección a los animales. Disparates de extranjeros. Errores de ignorantes, que solo distinguen a los animales por los cuernos, y consideran lo mismo a un buey de matadero que a un toro de corrida. El toro español era una fiera, la fiera más valerosa del mundo. Y hacían memoria de los numerosos combates entre toros y temibles felinos, seguidos siempre del triunfo ruidoso de la fiera nacional. El marqués reía al acordarse de otra de sus bestias. Preparaban en una plaza el combate de un toro con un león y un tigre de cierto domador famoso, y el ganadero envió a Barrabás, animal perverso al que tenía aparte en la dehesa, pues andaba a cornadas con los compañeros y llevaba muertas muchas reses. También vi yo eso, decía el de Moraima. Una gran jaula de hierro en medio del redondel, y Barrabás en ella. Le sueltan primero el león, y el maldito animal, aprovechándose de la falta de malicia del toro, salta sobre su cuarto trasero y empieza a desgarrarlo con las uñas y los dientes. Brincaba Barrabás hecho una furia para despegárselo y tenerlo ante los cuernos, que es donde está la defensa. Por fin, en una de sus revueltas, consiguió echarse por delante al león, enganchándole, y caballeros. Lo mismo que una pelota. Se lo pasó de pitón a pitón un buen rato, zarandeándolo como un dominguillo, hasta que al fin, como si lo despreciase, lo arrojó a un lao, y allí permaneció el que llaman, rey de los animales, hecho un ovillo, quejándose como un gato al que han dado un palo.
Le sueltan a luego el tigre, y la cosa fue más corta. Apenas asomó la jeta, lo enganchó Barrabás, echándolo por alto, y después de bien zarandeao fue al rincón, como el otro, enroscándose y haciéndose el chiquito. Y aquel Barrabás, que era un guasón de mala sangre, se paseó, hizo sus necesidades sobre las dos fieras, y cuando los domadores la sacaron no tuvieron bastante con una espuerta de serrín, pues el mieo las había hecho sortar tú lo que llevaban en el cuerpo. En los 45, estos recuerdos provocaban siempre grandes risas. El toro español. Pierecitas a él. Y había en sus gozosas exclamaciones una expresión de orgullo nacional, como si el arrogante valor de la fiera española significase igualmente la superioridad de la tierra y de la raza sobre el resto del mundo. Cuando Gallardo comenzó a frecuentar la sociedad, un nuevo motivo de conversación interrumpía las interminables discusiones sobre toros y labores del campo. En los 45, lo mismo que en toda Sevilla, se hablaba del Plumitas, un bandido célebre por sus audacias, al que cada día proporcionaban nueva fama los esfuerzos inútiles de los perseguidores. Relataban los periódicos sus genialidades como si fuese un personaje nacional. Sufría el gobierno interpelaciones en las cortes, prometiendo una captura pronta, que jamás llegaba. Concentrábase la Guardia Civil, movilizándose un verdadero ejército para su persecución, mientras el Plumitas, siempre solo, sin más auxiliares que su carabina y su jaca andariega, deslizábase como un fantasma por entre los que le iban a los alcances, les hacía frente cuando no eran muchos, tendiendo algunos sin vida, y era reverenciado y ayudado por los pobres del campo, tristes siervos de la enorme propiedad, que veían en el bandido un vengador de los hambrientos, un justiciero pronto y cruel, a modo de los antiguos jueces armados de punta en blanco de la caballería andante. Exigía dinero a los ricos, y con gestos de actor que se ve contemplado por inmenso público, socorría de vez en cuando a una pobre vieja, a un jornalero cargado de familia. Estas generosidades eran agrandadas por los comentarios de la muchedumbre rural, que tenía a todas horas el nombre de Plumitas en los labios, pero era ciega y muda cuando preguntaban por él los soldados del orden. Pasaba de una provincia a otra con la facilidad de un buen conocedor del terreno, y los propietarios de Sevilla y Córdoba contribuían por igual a su sostenimiento. Transcurrían semanas enteras sin que se hablase del bandido, y repentinamente se presentaba en un cortijo o hacía su entrada en un pueblo, despreciando el peligro. En los 45 se tenían noticias directas de él, lo mismo que si fuese un matador de toros. El Plumitas estuvo anteayer en mi cortijo, decía un rico labrador. El mayoral le dio 30 duros, y se fue luego de almorzar. Toleraban pacientemente esta contribución, y no comunicaban las noticias más que a los amigos. Una denuncia representaba declaraciones y toda clase de molestias. ¿Para qué? La Guardia Civil perseguía inútilmente al bandido, y al enfadarse éste con los denunciantes, los bienes quedaban a merced de su venganza, sin protección alguna. El marqués hablaba del Plumitas y sus hazañas sin escándalo alguno, sonriendo, como si se tratase de una calamidad natural e inevitable. Son probes muchachos que han tenido una desgracia y se van al campo. Mi padre, que en paz descanse, conoció al famoso José María y almorzó con él 2 veces. Yo me he tropezado con muchos de menos fama, pero que anduvieron por ahí haciendo maldades. Son lo mismo que los toros. Gente noblota y simple. Solo acometen cuando los pinchan, creciéndose con el castigo. Él había dado orden en sus cortijos y en todas las chozas de pastores de sus vastos territorios para que entregasen al Plumitas lo que pidiese. Y según contaban mayorales y vaqueros, el bandido, con su antiguo respeto de hombre del campo por los amos buenos y
generosos, hablaba los mayores elogios de él, ofreciéndose a matar si alguien ofendía al señor Marqués, en lo más mínimo. Pobre mozo. Por una miseria, que era lo que solicitaba al presentarse cansado y hambriento, no valía la pena de irritarlo, atrayéndose su venganza. El ganadero, que galopaba solo por las llanuras donde pasían sus toros, tenía la sospecha de haberse cruzado varias veces con el Plumitas, sin conocerlo. Debía ser alguno de aquellos jinetes de pobre aspecto que encontraba en la soledad del campo, sin ningún pueblo en el horizonte, y que se llevaban la mano al mugriento sombrero, diciendo con respetuosa llaneza: «Vaya usted con Dios, señor Marqués». El de Moraima, al hablar del Plumitas, fijábase algunas veces en Gallardo, el cual, con una vehemencia de neófito, indignábase contra las autoridades porque no sabían proteger la propiedad. «El mejor día se te presenta en la Rinconá, chiquillo», decía el marqués con su grave sorna andaluza. «Maldita sea. Pues no me hace gracia, señor Marqués. Hombre. Y pa' eso paga uno tanta contribución». No. No le hacía gracia tropezarse con aquel bandido en sus excursiones a la Rinconada. Él era un valiente matando toros, y en la plaza se olvidaba de la vida. Pero estos profesionales de matar hombres le inspiraban la inquietud de lo desconocido. Su familia estaba en el cortijo. La señora Angustias amaba la existencia campestre, después de una vida transcurrida en la miseria de los tugurios urbanos. Carmen también gustaba de la vida del campo. Su carácter de mujer hacendosa la impulsaba a ver de cerca los trabajos del cortijo, gozando las dulzuras de la posesión al apreciar sus extensas propiedades. Además, los niños del talabartero, aquellos sobrinos que suplían cerca de ella el vacío de la infecundidad, necesitaban para su salud el aire del campo. Gallardo había enviado a su familia a vivir en el cortijo por algún tiempo, prometiendo unirse a ella, pero retardaba el viaje con toda clase de pretextos. Vivía en su casa de la ciudad, sin otra compañía que la de Garabato, llevando una existencia de soltero, que le permitía completa libertad en las relaciones con Doña Sol. Creía aquella época la mejor de su vida. Algunas veces llegaba a olvidarse de la existencia de la Rinconada y de sus habitantes. Montados en briosos caballos, salían Doña Sol y él, con los mismos trajes que el día en que se conocieron, unas veces solos y otras en compañía de don José, que parecía amortiguar con su presencia el escándalo de las gentes ante esta exhibición. Iban a ver toros en las dehesas próximas a Sevilla, a tentar becerros en las vacadas del Marqués, y Doña Sol, entusiasta del peligro, enardecíase cuando un toro joven, en vez de huir, revolvíase contra ella sintiéndose picado por la garrocha, y la acometía, teniendo que acudir Gallardo en su auxilio. Otras veces dirigíanse a la estación del Empalme, si se anunciaba algún encajonamiento de toros para las plazas que daban corridas extraordinarias a fines de invierno. Doña Sol examinaba curiosamente este lugar, el más importante centro de exportación de la industria taurina. Eran extensos corrales inmediatos a la vía férrea. Enormes cajones de madera gris montados sobre ruedas y con dos puertas levadizas alineábanse a docenas, aguardando la buena época de las expediciones, o sea las corridas del verano. Estos cajones habían viajado por toda la península llevando en su interior un toro bravo hasta una plaza lejana y volviendo de vacío, para alojar en sus entrañas otro y otro. El engaño ideado por el hombre, la astuta destreza humana, conseguían manejar fácilmente, como una mercancía, a estas fieras habituadas a la libertad del campo. Llegaban los toros que habían de ser expedidos en el tren galopando por una ancha y polvorienta carretera entre dos alambrados de agudas puntas.
Venían de lejanas dehesas, y al llegar al empalme, sus conductores les hacían emprender una carrera desaforada, para engañarlos mejor en el ímpetu de la velocidad. Delante marchaban a todo galope de sus caballos los mayorales y pastores con la pica al hombro, y tras ellos corrían los prudentes cabestros, cubriendo a los conductores con sus astas enormes de reses viejas. A continuación trotaban los toros bravos, las fieras destinadas a la muerte, marchando, bien arropadas, o lo que es lo mismo, rodeadas de toros mansos que evitaban se apartasen del camino, y de fuertes vaqueros que corrían honda en mano, prontos a saludar con una pedrada certera al par de cuernos que se separase del grupo. Al llegar a los corrales, los jinetes delanteros se apartaban, quedando fuera de la puerta, y todo el tropel de toros, avalancha de polvo, patadas, bufidos y cencerreos, metíase en el recinto con ímpetu arrollador, cerrándose prontamente las vallas sobre el rabo del último animal. Gentes ahorcajadas en los muros o asomadas a unas galerías los azuzaban con sus gritos o agitando los sombreros. Atravesaban el primer corral sin darse cuenta de su encierro, como si corriesen aún en campo libre. Los cabestros, aleccionados por la experiencia y obedientes a los pastores, quedábanse a un lado apenas atravesaban la puerta, dejando pasar tranquilamente el torbellino de toros que corría detrás bufando sobre su cuarto trasero. Estos solo se detenían, con asombro e incertidumbre, en el segundo corral, viendo ante ellos la pared y encontrando, al revolverse, la puerta cerrada. Comenzaba entonces el encajonamiento. Uno a uno eran dirigidos los toros, con tremolar de trapos, gritos y golpes de garrocha, hacia una callejuela, en mitad de la cual estaba colocado el cajón de viaje con las dos puertas levantadas. Era a modo de un pequeño túnel, al extremo del cual se veía el espacio libre de otros corrales, con hierba en él, suelo y cabestros que paseaban placenteramente. Una ficción de la lejana dehesa, que atraía a la fiera. Avanzaba ésta lentamente por el callejón, como si husmis el peligro, temiendo poner sus pies en la suave rampa de madera que corregía la altura del encierro montado sobre ruedas. Adivinaba el toro un peligro en este pequeño túnel que se presentaba ante él como paso obligado. Sentía en su parte trasera los continuos pinchazos que le soltaban desde las galerías, obligándolo a avanzar. Veía ante él dos filas de gentes asomadas a los balconajes, las cuales le excitaban con sus manoteos y silbidos. Del techo del cajón, donde se ocultaban los carpinteros, prontos a dejar caer las compuertas, pendía un trapo rojo, agitándose en el rectángulo de luz encuadrado por la salida del cajón. Los pinchazos, los gritos, el bulto informe que danzaba ante sus ojos como desafiándole y la vista de sus tranquilos compañeros que pastaban al final del pasadizo, acababan por decidirle. Tomaba carrera para atravesar el pequeño túnel, hacía temblar con su peso la rampa de tablas, pero apenas entraba en aquel, caía la compuerta delantera, y antes de que pudiese retroceder escurríase también la de detrás. Sonaba el fuerte herraje de los cierres, y la bestia se veía sumida en la oscuridad y el silencio, prisionera en un pequeño espacio donde solo le era posible acostarse sobre sus patas. Por una trapa del techo caían sobre ella brazadas de forraje, empujaban los mozos el calabozo ambulante sobre sus pequeñas ruedas, llevándolo al cercano ferrocarril, e inmediatamente otro cajón era colocado en el pasadizo, repitiéndose el engaño, hasta que quedaban listos para emprender el viaje todos los animales de la corrida. Doña Sol admiraba, con su entusiasmo hambriento de color, estos procedimientos de la gran industria nacional, y quería imitar a los mayorales y vaqueros. Gustábale la vida al aire libre, galopando por las inmensas llanuras seguidas de agudos cuernos y huesudas testas que podían dar la muerte con solo un leve movimiento.
Bullía en su alma la afición al pastoreo que todos llevamos en nosotros como herencia ancestral de remotos ascendientes, en la época en que el hombre, no sabiendo explotar las entrañas de la tierra, vivía de reunir a las bestias, sustentándose de sus despojos. Ser pastor, pero pastor de fieras, era para Doña Sol la más interesante y heroica de las profesiones. Gallardo, desvanecida la primera embriaguez de su buena suerte, contemplaba asombrado a la dama en las horas de mayor intimidad, preguntándose si serían iguales todas las señoras del gran mundo. Sus caprichos, sus veleidades de carácter, le tenían aturdido. No se atrevía a tutearla. No, eso no. Nunca lo había incitado ella a tal familiaridad, y una vez que quiso él intentarlo, torpe la lengua y trémula la voz, vio en sus ojos de dorado resplandor tal expresión de extrañeza, que retrocedió avergonzado, volviendo al antiguo tratamiento. Ella, en cambio, le hablaba de tú, lo mismo que los grandes señores amigos del torero. Pero esto solo era en la intimidad, pues cuando tenía que escribirle una breve carta avisándole que no pasase por su casa por tener que salir con sus parientes, le trataba de usted, y no había en su estilo otras expresiones de afecto que las fríamente corteses que se dedican a un amigo de clase inferior. Esa gachí, murmuraba Gallardo, descorazonado. Parece que ha vivido siempre con granujas que enseñaban sus cartas a tu mundo, y tie mieo. Cualquiera diría que no me cree caballero porque soy un mataor. Otras originalidades de la gran señora traían enfurruñado y triste al torero. A lo mejor, al presentarse en su casa, uno de aquellos criados que parecían grandes señores venidos a menos le cerraba el paso fríamente. La señora no está. La señora ha salido. Y él adivinaba que era mentira, presintiendo a Doña Sol a corta distancia de él, al otro lado de puertas y cortinajes. Sin duda se cansaba, sentía una aversión repentina hacia él, y próximo el momento de la visita, daba orden a los criados para que no le recibiesen. Vaya, se acabó el carbón. Decíase el espada al retirarse. Ya no vuelvo más. Esta gachí no se divierte conmigo. Y cuando volvía, avergonzábase de haber creído en la posibilidad de no ver más a Doña Sol. Le recibía tendiéndole los brazos, estrujándolo entre sus blancas y firmes durezas de hembra belicosa, la boca algo torcida por una crispación de deseo, los ojos agrandados y vagos, con una luz extraña que parecía reflejar mentales desarreglos. ¿Por qué te perfumas? Protestaba ella, como si percibiese los más repugnantes hedores. Es una cosa indigna de ti. Yo quiero que huelas a toro, que huelas a caballo. ¡Qué olores tan ricos! ¿No te gustan? Di que sí, Juanín, bestia de Dios, animal mío. Gallardo, una noche, en la dulce penumbra del dormitorio de Doña Sol, sintió cierto miedo oyéndola hablar y viendo sus ojos. Tengo deseos de correr a cuatro patas. Quisiera ser toro y que tú te pusieras delante de mí, estoque en mano. Flojas cornadas ibas a llevarte. Aquí. Aquí. Y con los puños cerrados, a los que comunicaba su nerviosidad una nueva fuerza, marcaba terribles golpes en el busto del torero, cubierto solo con una elástica de seda. Gallardo se echaba atrás, no queriendo confesar que una mujer podía hacerle daño. No. Toro no. Ahora quisiera ser perro. Un perro de pastor, con unos colmillos así de largos, y salirte al camino y ladrarte. ¿Ven ustedes ese fachendoso que mata fieras y que el público dice que es muy valiente? Pues me lo como. Me lo como así. Jam. Y con histérica delectación clavó sus dientes en un brazo del torero, martirizando su hinchado bíceps. El espada lanzó una blasfemia, a impulsos del dolor, deshaciéndose de aquella mujer hermosa y semidesnuda, con la cabeza erizada de serpientes de
oro, como una bacante ebria. Doña Sol pareció despertar. Pobrecito. Le han hecho daño. Y he sido yo. Yo, que a veces estoy loca. Déjame que te bese el mordisco, para curártelo. Déjame que te bese todas esas cicatrices tan monas. Pobre de mi brutito, que le han hecho pupa. Y la hermosa furia volvíase humilde y tierna, arrullando al torero con gestos de gata. Gallardo, que entendía el amor a la antigua usanza, con intimidades iguales a las de la vida matrimonial, jamás consiguió pasar una noche entera en casa de Doña Sol. Cuando creía sometida a la hembra en fuerza de amorosas generosidades, estallaba la orden imperiosa, el despego de la repugnancia física. Márchate. Necesito estar sola. Ya sabes que no puedo aguantarte. Ni a ti ni a nadie. Los hombres. ¡Qué asco! Y Gallardo emprendía la fuga humillado y triste por los caprichos de esta mujer incomprensible. Una tarde, el torero, viéndola inclinada a las confidencias, sintió curiosidad por su pasado, queriendo conocer a los reyes y los grandes personajes que, al decir de la gente, habían transcurrido por la existencia de Doña Sol. Esta respondió a su curiosidad con una mirada fría de sus ojos claros. ¿Y a ti qué te importa eso? ¿Tienes, acaso, celos? Y aunque fuese verdad, ¿qué? Permaneció silenciosa largo rato, con la mirada vaga. Su mirada de locura, acompañada siempre de pensamientos absurdos. Tú debes haber pegado a las mujeres. Dijo mirándole con curiosidad. No lo niegues. Sí, eso me interesa. Mucho. A tu mujer, no. Sé que es muy buena. Quiero decir a las otras mujeres, a todas esas que tratáis los toreros. A las hembras que aman con más furia cuanto más las golpean. No. De veras que no has pegado nunca. Gallardo protestaba con una dignidad de hombre valeroso, incapaz de maltratar a los que no fuesen fuertes como él. Doña Sol mostraba cierta decepción ante sus explicaciones. Un día me has de pegar. Quiero saber lo que es eso. Dijo con resolución. Pero se entenebreció su gesto, se juntaron sus cejas, y un fulgor azulado animó el polvillo de oro de sus pupilas. No, bruto mío. No me hagas caso. No lo intentes. Saldrías perdiendo. El consejo era justo, y Gallardo tuvo ocasión de acordarse de él. Un día, en momentos de intimidad, bastó una caricia algo ruda de sus manos de luchador para despertar la furia de aquella mujer que atraía al hombre y lo odiaba al mismo tiempo. Toma. Y su diestra, cerrada y dura como una masa, dio un golpe de abajo arriba en la mandíbula de la espada, con una seguridad que parecía obedecer a determinadas reglas de esgrima. Gallardo quedó aturdido por el dolor y la vergüenza, mientras la dama, como si comprendiese lo extemporáneo de su agresión, intentaba justificarla con una fría hostilidad. Es para que aprendas. Yo sé lo que sois vosotros los toreros. Me dejaría atropellar una vez, y acabaría zurrándome todos los días, como a una gitana de Triana. Bien está lo hecho. Hay que conservar las distancias. Una tarde, al principio de la primavera, volvían los dos de una tienda de becerros en una dehesa del Marqués. Este, con un grupo de jinetes, marchaba por la carretera. Doña Sol, seguida de la espada, metió su caballo por las praderas, gozándose en la blanda impresión que comunicaba el almohadillado de la hierba a las patas de las cabalgaduras. El sol agonizante teñía de suave carmesí el verde de la llanura, espolvoreado de blanco y amarillo por las flores silvestres. Sobre esta extensión, en la que todos los colores tomaban un tono rojizo de lejano incendio, marcábanse las sombras de los caballos y los jinetes estrechas y prolongadas. Las garrochas que llevaban al hombro eran tan gigantescas en la sombra, que su línea oscura perdíase en el horizonte.
A un lado brillaba el curso del río como una lámina de acero enrojecida medio oculta entre hierbas. Doña Sol miró a Gallardo con ojos imperiosos. «Cógeme de la cintura». El espada obedeció, y así marcharon, con los caballos juntos, unidos los dos jinetes del talle arriba. La dama contemplaba sus sombras.